voy a presentar formalmente, así puede usted arrancar luego de la presentación con su exposición. Bueno, para todos los que están presentes, el señor Roberto Elizalde nació en 1952, es historiador, es académico de número de la Academia Browniana y miembro del Instituto Nacional Browniano, del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces y de la Junta de Estudios Históricos de la Recoleta, de la que es presidente, como también de la institución Mitre. Es académico de número de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, es académico correspondiente de la Academia Paraguaya de Historia, del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial. Miembro correspondiente de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, del Instituto de Investigaciones Históricas de Corrientes, de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, de la San Martín Society de Washington, del Instituto de Estudios Históricos Militares del Perú y del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora, e integra además el Consejo de la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur, entre otras instituciones. Asesor del Preservando el Patrimonio Echeverriano, haciendo honor a su sangre, fue miembro fundador de la Fundación Vasco-Argentina Juan de Garay. Es autor de Historias Ignoradas de las Invasiones Inglesas, Diario de Buenos Aires 1810, Los Pueyrredón, Liniers Íntimo, entre otros títulos. A ellos se agregan más de 60 trabajos de investigación y 600 artículos. Ha participado en obras colectivas de la Academia Nacional de la Historia y coeditor de Mitre, Diplomático y Belgrano, editados por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. En el tema viajeros, una de sus predilecciones, escribió la introducción del diario de John Bent, editado por la Academia Nacional de la Historia y la Unión Académique Internacional. También rescató y editó el primer libro de recetas que se imprimió en el país, el Manual de Actividad Económica. Ha participado en numerosas jornadas y congresos en el país y en el exterior. Es profesor invitado de la Universidad de El Salvador. Colaborador permanente de la prensa, donde ha organizado varios suplementos en fechas especiales de La Nación, Todo es Historia, La Gaceta Mercantil y The Southern Cross. Ha sido distinguido como húsar honorario del Regimiento Húsares de Pueyrredón y como caballero con la Orden del Regimiento de Granaderos a Caballo, además de la Orden O'Higginiana de Chile. Así que bueno, con este extenso y deslumbrante currículum le damos la bienvenida y cuando quiera empezar la presentación, empiece nomás. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, que para que no quede solo tiene algunos responsables, Mariano Cohen y Jorge Madonna, con lo cual eso para todo el público participante saben que es una asociación ilícita la que se ha reunido para esto. Y les agradezco por evocarlo a Belgrano. Este momento resulta un poco difícil. A mí me habría gustado tener la biblioteca acá que tengo en Buenos Aires, estoy en el campo hace muchos meses, y donde tengo una obra que es muy importante y de la cual se pueden sacar seguramente algunos detalles no menores sobre artistas que se dedicaron a Belgrano. ¿Y a qué me refiero? A un libro que se editó hace 50 años por el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, que lo hizo don Ciro de Martini, que es Belgrano en la medalla. Particularmente, a mí me interesa mucho el tema de la medallística, porque siempre uno encuentra un dato histórico, un personajes olvidados, escultores, grabadores, y en base a eso puede recrear una historia y una historia social, que es lo que más importa, o no, más nos importa a veces conocer que otro tipo de historia. Este año se cumplen los 250 años del nacimiento de Belgrano, que 17 días después de cumplir su medio siglo de existencia terrenal, moría en la misma casa que lo había visto nacer. Y solo dejaba como herencia las lecciones de virtud, nada más. Belgrano había nacido en el hogar de un hombre muy rico, de un italiano, don Domingo Belgrano Peri, casado con una criolla, González Casero, con antecedentes de familia en Santiago del Estero, y una familia muy respetable y muy dedicada a la caridad. Su abuelo había sido
después de enviudar, sacerdote, y había sido el que había fundado la Santa Caridad, que se encargaba de atender a los enfermos, de sepultar a los presos. Había trabajado en escuelas de niñas, cuando nadie pensaba en ese tipo de actividad. Y un hermano había sido sacerdote también. O sea que tenía ella un antecedente de familia no menor en lo que hace a arraigo local y a compromiso social. Compromiso que Manuel Belgrano hereda de algún modo. Yo siempre digo que Belgrano fue el patrono de las comunicaciones, entre otras cosas. Porque cuando él va a España y ve in situ lo que era el reino, lo que eran las necesidades, lo primero que hace Belgrano es decir cómo aplicar lo bueno que tenemos acá y las nuevas ideas en el Río de la Plata. Y él sabía que acá había gente que iba a tener sus mismas inquietudes, sus desvelos, que algunos iba a encontrar. Bueno, y encontró indudablemente un terreno fértil en su primo Castelli, en Vieites, y en otra serie de personas, que ya las vamos a ir nombrando en el tiempo. Y entonces él, ¿qué fue lo primero que hizo para comunicar? Usó los medios que había en aquel momento. Y el primero fue la traducción. ¿Por qué? Porque tradujo a Quesnay, las máximas de Quesnay las tradujo, para tratar de aplicar esas ideas que había en el momento. Pero además de eso, se convierte en, había un periódico que se editaba en Europa, cuando él viene ya nombrado como secretario del Consulado a Buenos Aires, que era el Correo de las Indias, donde se publicaba todas las noticias de lo que sucedía en las Indias. Y entonces él manda datos de Buenos Aires interesantísimos, muy importantes, porque quiere de alguna forma que esto progrese, porque Belgrano no había estudiado Derecho, pero Belgrano se recibió desde ya como bachiller en leyes. Pero Belgrano nunca fue abogado ni tuvo interés por litigar, porque para ser abogado en aquel momento debía hacerse una pasantía de 1 año, 2 años, lo que se llamaba la práctica forense, en una de las reales audiencias. Y Belgrano nunca estuvo en ninguna real audiencia matriculado, ni fue un hombre dedicado a la actividad jurídica, pero sí a la actividad económica desde el consulado. Y el consulado le sirvió a él para algo no menor. ¿Para qué? Para poder hacer un plan político casi, en distintos aspectos. ¿Y cómo lo hizo? Cada vez que todos los años el consulado, que tenía su prior, su presidente, sus miembros, entre grandes comerciantes de la época, elaboraba trabajos. Y el secretario era el que una vez por año, como lo hace el presidente de la República, los ministros y los intendentes, en diferentes fechas, 1 de marzo, antes era 1 de mayo, leía su mensaje, su memoria. Era la memoria de lo que había hecho, pero Belgrano le agrega algo más, el programa de lo que había que hacer. Y entonces se preocupa por la mini empresa familiar. Y dice que las mujeres, y Belgrano no había salido de Buenos Aires, yo creo que más que 10 leguas o 20 a la redonda. O sea, no era un hombre que había ido al campo, que había recorrido el territorio. No, un hombre que rodeaba Buenos Aires. Y entonces él dice, ¿cómo estas mujeres no pueden llevar esta vida miserable? La mujer tiene que trabajar en la hilandería, cuando se hace el lino, cuando se hace esto. Y de todas formas él empieza a insistir en el trabajo y en la presencia de la mujer. Un episodio prácticamente que ha pasado casi de largo. El otro episodio no menor en la vida de Belgrano es su preocupación por un tema que hoy está de moda. Pero está tan de moda que hay cosas que se desconocen, por ejemplo. Belgrano es uno de los hombres que más hizo por el medio ambiente. Ya en aquella época insistía en que en los campos había que poblarlos con montes. Siembren, o sea, la pampa, salvo algún monte, que además eso dio origen a muchos nombres de lugares, San Miguel del Monte Gárgano, por ejemplo, o más nuevamente el Monte Hermoso, o el Pago de los Montes Grandes, que iba desde la costa, digamos, desde lo que es el arroyo Maldonado hasta el Tigre, todo ese Pago de los Montes Grandes, pero digamos, en general,
no había montes. Y el monte era muy importante. Por el pasto en el invierno, porque todo el que tiene campo sabe que abajo del monte, si uno lo deja cerrado, el pasto va creciendo y en invierno ahí la hacienda tiene para comer. O sea, y además de los beneficios que trae la ecología. Bueno, todo eso Belgrano lo dijo y es ignorado. Una amiga me decía, que escuchó unas conferencias y que estaba interesada en este tema, la razón por la cual, esto no se dice, ella acababa de terminar un seminario sobre ambientalismo en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, donde habían hablado alguna cosa así de historia, pero a Belgrano jamás lo habían nombrado, jamás, no tenía idea de los escritos que hay sobre Belgrano en eso. Belgrano indudablemente fue un adelantado a su tiempo, fue un hombre con una visión superior. ¿Y qué hace? Quiere que todo eso sea conocido de alguna manera por la gente y que se divulgue. Y entonces es el primero que, lógicamente, su posición en el consulado, en ese momento, todas las normas en la vida se van relajando. Ya lo hemos visto, cómo era en una época, cómo era, cómo va después, ¿no es cierto? Yo estoy así porque estoy en el campo y no tengo aquí una sola corbata. Si no, se me habría ocurrido a lo mejor estar sin corbata en una reunión como esta. O me había puesto un saco con una camisa abierta, a lo mejor. Bueno, entonces, en aquella época también las cosas de algún modo podían irse relajando. Y hacia el 1800, Belgrano se da cuenta que era necesario un periódico. Y ahí es cuando Cabello y Mesa saca el telégrafo mercantil de corta duración, que tuvo de algún modo el apoyo de él. Pero viene un hombre mucho más importante, que es Hipólito Vieites, que publica el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Un diario importantísimo, donde habla de todo, y que Belgrano es uno de los que está atrás, es un redactor sin firma, y donde además se preocupa de qué, de algo no menor, que es los diarios europeos o las noticias que recibía de Europa, traducirlas y publicarlas. Y había noticias de todo tipo, de todo tipo. A mí me pasó una cosa curiosa. Encuentro un día de casualidad en el Archivo de la Nación una importante biblioteca en Paraguay, de un señor Pinillos. Entonces, ¿quién será este fulano que estaba ahí? Una biblioteca muy importante en el inventario de sus bienes. Bueno, me doy cuenta que era un funcionario que estaba en el tema de la Real Audiencia. Un jurista era, un abogado. Pero con muy buena biblioteca. Entonces empiezo a ir para atrás y lo veo a este señor que nunca había ejercido el cargo y hacía como 1 año y pico que no ejercía el cargo y tenía miles de denuncias por no ejercer el cargo. Pero me encuentro los certificados médicos de por qué no ejercía el cargo. El señor no ejercía el cargo porque no se podía vestir, no soportaba un pantalón, no soportaba nada, porque tenía una sífilis en un grado extremo. Y lo consulta al único médico, o al médico más importante que había en Asunción del Paraguay en 1804, 1805, que era Antonio Cruz Fernández. Y bueno, finalmente se muere el hombre, ¿no? Y Antonio Cruz Fernández, cuando presentó, dice, bueno, este señor lo hemos tratado de medicar con todo lo posible. Era imposible llegar a una solución. Y la única solución viable que yo veía era amputarlo. O sea, lógicamente el señor de eso ni por casualidad, ¿no? Bueno, y así se murió. Y entonces empecé a investigarlo Antonio Cruz Fernández, del cual tengo los libros de historia de la medicina del Paraguay, tengo amigos en el Paraguay, en historia, y hay muy pocos datos de él. Y además era Cruz el apellido o era Fernández, entonces ahí ya hay otro problema, lo buscas por los dos lados. Bueno, no encontré demasiado, pero encontré algo. Era el único que en Asunción del Paraguay estaba suscripto al telégrafo mercantil porque traía la lista de los suscriptores y al Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Y donde en un momento determinado en la academia publiqué todos los artículos sobre medicina que se publicaron en ese diario, dirigido por Vieites, inspirado por Belgrano, para el tema salud. Y claro, este hombre recibía las últimas noticias de Europa, los comentarios que había, gracias a estos periódicos. O sea, que la influencia que tuvo Belgrano fue impresionante.
Influencia, les voy a decir que estoy hablando de 140 años de distancia. Fíjense, en 1930, para darles una idea del valor de la traducción, en 1930, cuando se produce la revolución de Uriburu, el gobierno nombra a Horacio Béccar Varela ministro de Agricultura y Ganadería. Y entonces, un pariente de él, un sobrino, le pide trabajo. Y como este sobrino había sido educado en Europa, lo emplea en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Y cuál era su tarea? Todos los diarios, los libros y las revistas europeas, traducirlas del inglés o del francés al castellano. De todo eso, hacer copias, una publicación, y mandarlo a todo lo que hoy sería el SENASA, a todos los veterinarios, a toda la gente interesada en la agricultura y en la ganadería. 1930. ¿Y quién hacía este trabajo? Nada más y nada menos que alguien que habría de descollar en las letras y alguna vez, según se dice, en una de las mejores traducciones, que era Manuel Mujica Lainez. Entonces, nos acercamos en ese tipo al 30, y en el 30 no nos resulta sorprendente, pero nos resulta sorprendente en sí en el 1804, en el 1795. Entonces, esa actitud de Belgrano por el conocimiento general es impresionante. Conducta que él la sigue teniendo a través del Correo de Comercio cuando lo funda. Él funda el Correo de Comercio, le pide permiso 1809, principios de 1810, al virrey Cisneros para ese periódico y le da la autorización. Al extremo que le da la autorización, publica un prospecto e inmediatamente empieza a salir. ¿Dónde? Agricultura, ganadería, medicina, o sea, todo lo que se les pueda ocurrir estaba en ese periódico, del cual Belgrano tiene la dirección hasta fin de septiembre, o sea, sigue influyendo desde ya porque él después se va en la campaña al Paraguay. Y otro detalle de Belgrano, de ese Belgrano, como yo digo, que es inédito, que a veces no se lo tiene en cuenta, es un hombre visionario a los tiempos, y un político de excepción. Una semana antes de la Revolución de Mayo, el sábado anterior al 25 de mayo, publica un artículo en el Correo de Comercio que se llama algo así como La caída de las naciones. Y el origen de la caída de las naciones y de todo lo que pasa es una sola cosa: la falta de unidad. La falta de principios, de valores, de unidad, y por eso han caído las grandes civilizaciones, y por eso pueden caer los gobiernos, y todo esto es lo que tenemos que hacer, con una serie de datos interesantísimos. Si esto ustedes lo leen hoy y sale en un diario de 1991, de 1970 y de 1999 o del 2020, si hoy esto sale y lo transcriben, digamos, de alguna forma al habla coloquial o como se escribe hoy, es un editorial para el presente. Y eso hace Belgrano en el Correo de Comercio. Pero en ese número hay otro episodio totalmente curioso. Publica un apartado que tiene nada más ni nada menos que 16 páginas. Y en esas 16 páginas, el doctor Justo García Valdés hace un exhaustivo informe que es la epicrisis de cada individuo que ha sido atacado por la rabia, entre comillas, una enfermedad moderna que había llegado con las invasiones británicas al Río de la Plata y que empezaba a hacer estragos. Y este hombre publica todos los casos que ha atendido en el Hospital de Buenos Aires, los que le han llegado en consulta, los que han venido de Chascomús y otros lugares. O sea, es una apertura al tema médico, a la medicina, a la salud pública impresionante. Y después, para otros temas. Por ejemplo, en el número del 14 de julio de 1810, dice remedio para la hidropesía, y dice cómo había que punzar al individuo, que esto, que lo otro, aquello, cuando tenía hidropesía, sin pensar que era el mal que él tenía y del cual habría de morir 10 años después. En esos 10 años que son realmente su vida cívica conocida. Ese Belgrano que lo conocemos, ¿por qué? Porque creó la bandera. Eso es lo primero que nos enseñaron. Después, porque triunfó en Chacabuco, en Tucumán y Salta, y porque fue vencido en Vilcapugio y Ayohuma. Algunos se acuerdan que fue secretario del consulado, que integró la primera junta,
Pero en general, la enseñanza de Belgrano, de la escuela tradicional, que en muchos casos era muy superior también a veces a los conocimientos que se suelen dar en la actualidad, tenía cierta limitación. ¿Y esa limitación por qué era? Es la famosa escuela patriótica que se dice, esa enseñanza patriótica. Y lógicamente, nosotros teníamos que crear héroes. El genio helénico pobló un universo de dioses, de cuya unión con los mortales nacieron los héroes. Y los italianos, la masa inmigratoria, que venía de esa cultura de años, el italiano que venía de cualquier pueblo había tenido ruinas romanas cerca, ni qué decir el romano que podía venir. Todos tenían ruinas, todos tenían un pasado que se remontaba muchísimo. Entonces nosotros teníamos que dar una historia sustentable con héroes. Y eso nos hizo perder a veces, sirvió para mucho, para una integración, pero también a veces hace perder la esencia del individuo y mirar un poco más atrás del personaje que hemos estudiado, y como yo digo, es un Belgrano inédito el que aparece. En lo personal tuve una experiencia. En el año pasado, a mitad del año pasado, por agosto, por ahí, yo tuve noticia que no había ningún interés del gobierno nacional, estaba preocupado por el sistema electoral, indudablemente, como están preocupados los gobiernos, en crear el año belgraniano. Del año del general Belgrano nadie se acordaba ni le importaba, a pesar de lo que se decía. Entonces, a principios de noviembre, lo fui a ver al director de la prensa, que está a cargo de la edición, a Guillermo Belcore, y le dije, mira, pasa esto, tenemos que hacer una campaña. ¿Y cómo la hacemos? Bueno, yo me voy a dedicar a estudiar un Belgrano inédito, y que por ahí está publicado, pero no se ha leído, no se ha leído la otra parte. Y entonces vamos a publicar ese Belgrano inédito todos los sábados. Yo me comprometo hasta junio que todos los sábados voy a publicar un artículo, porque creo que es un día que se lee mucho, vos me lo dirás, el diario, y entonces, pero lo único que yo te pido es esto, que diga año belgraniano, para crear la conciencia de que es el año del general Belgrano. Bueno, empezamos en noviembre, inmediatamente. Son aspectos desconocidos, cartas privadas, cartas de familia. Encontré en una carta al padre que una hermana que no se sabía había muerto de viruela, que había muerto un cuñado, o sea, que había un tema de familia, Calderón de la Barca y su mujer, que eran la hermana mayor, habían muerto todos ellos, y una criatura quedó, Valentín Gregorio de Espinosa, o sea, van apareciendo una serie de personajes vinculados a la familia en esa correspondencia y en algunos casos con muerte por epidemia, con lo cual no es menos importante y sobre todo cuando no pensábamos en esto, que íbamos a ver. E incluso después trabajé sobre Belgrano viviendo distintas epidemias a lo largo de su vida. Bueno, entonces todo ese contexto empezó a hacerse. Y tuvo suerte, no digo que fue un grano de arena en el desierto, pero el 2 de enero de este año, por el decreto número 2/2020, la Presidencia de la República saca el decreto por el cual se designa al 2020 año del general Manuel Belgrano, no del doctor, como se le decía, año del general Manuel Belgrano, pidiendo la adhesión a todos los pueblos del interior, a todas las ciudades, capitales y a las provincias, desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la gran mayoría adhirió. En el interior ya estaba presente, en las provincias belgranianas como Tucumán, Salta, Jujuy, el homenaje era implícito, incluso mismo en Santiago del Estero. En esos lugares donde él dejó las escuelas, dejó una marca ineludible. Y Belgrano, en ese momento, sale el año. Lógicamente, algunos no adhirieron. Entre ellos, la ciudad de Buenos Aires, que es su hijo más ilustre, sin ninguna duda. Porque ese Belgrano, que había nacido en esa casa de la calle que hoy lleva su nombre, la avenida Belgrano, muy cerca del convento de Santo Domingo, donde fue sepultado, había nacido en ese hogar más que rico. Y murió en esa casa dando el reloj al médico para pagarle, donde no tenía ni dinero para las medicinas, donde hasta las sábanas y las cosas que necesitaba eran prestadas, y donde cuando lo llevaron a enterrar al convento de Santo Domingo,
por falta de dinero, tuvieron que agarrar la cómoda de mármol, la tapa de mármol de una cómoda, grabarla y ahí poner eso a modo de lápida, porque no tenían con qué pagar una lápida. Ese era Belgrano. Y claro, cuando pensamos en el tiempo, a veces yo digo, Belgrano resulta desgraciadamente un sopapo. Es un sopapo por sus formas, por su estilo. Un día le escriben, usted es un padre de la patria. Y él le contesta, pero cuidado, ¿qué está diciendo, hombre? Me conformo a gatas con ser un buen hijo. O sea, ese concepto de Belgrano, de la entrega, de la necesidad de ver el futuro. ¿A qué llega Belgrano? En este Belgrano inédito, para decirles de algunas cosas que he leído y que he encontrado así, de esas perlas. Cuando Belgrano va en misión diplomática con Rivadavia en 1814 a Londres, Belgrano, claro, caer en la corte de Londres, pobre hombre, o sea, pobres los dos enviados. Belgrano tenía alguna experiencia de corte, pero no, digamos, de ser un cortesano en función diplomática. ¿Y quién le iba a enseñar? Acá nadie. Entonces, ¿qué hizo? Bajó en Brasil. Bajaron en Brasil, fueron a la corte de Río de Janeiro y empezaron a recabar informes, a buscar, a hablar con uno, con otro, a ver qué dice Lord Stranford, que había sido aliado nuestro, que se había dado vuelta, bueno, en fin, ver cómo funcionaba todo, ver qué pasaba en Europa y tener un panorama. Y en esos 2 meses que está, Belgrano se encuentra con un ex militar, con un diplomático norteamericano, con el cual tiene una excelente vinculación. Y el diplomático norteamericano le pidió algo. Y Belgrano escribe a Buenos Aires. El diplomático norteamericano se queja del problema de la viruela en Brasil e incluso en los Estados Unidos. Tenemos todas las vacunas y todo lo demás. Y entonces, ¿qué hace Belgrano? Le escribe al canónigo Segurola, que era el que acá era el patrono de la vacuna. Y le dice, mire, Segurola, estoy con fulano de tal, tal cosa, y sería bueno que usted pudiera mandar el flujo que es tan necesario para matar el mal, para esto y para aquello. Pero claro, esto era en los primeros días de marzo de 1814. Y Belgrano se sube al barco que lo lleva a Europa el 20 de marzo. Mandó la carta y encontré la carta de Segurola, dirigida al ministro de los Estados Unidos en Brasil. O sea, el diplomático, el embajador, en aquella época tenía el nombre de ministro, el legado. Y entonces le dice, le mando de acuerdo al pedido de Belgrano lo que usted necesita para esto, y con todas las instrucciones. O sea, Belgrano preocupado por la salud pública. O sea, eso ya pinta un personaje totalmente desconocido, que no se lo ha visto. Y después también hay otro Belgrano. Un Belgrano que llama la atención porque muchas veces la gente es enrolada de algún modo. O sea, todos tenemos una etiqueta, no tengo ninguna duda, ¿no es cierto? Yo siempre digo, yo soy el más conservador de los socialistas y el más socialista de los conservadores, para dar mi definición política. Hace muchos años alguien me preguntó en un colegio que había ido, pero eso hace 30 años, y que hacían un programa como era Derecho a Réplica, que lo conducía Lucho Avilés, donde había un círculo donde se sentaba toda la gente y en el medio había una silla que giraba y Lucho Avilés y otra conductora, me acuerdo, le daban el micrófono para contestar al político, al actor, al personaje de turno. Y esto lo hacían con la historia. Y un día me tenían a mí ahí, en ese colegio, con alumnos de los últimos años. Y entonces me preguntan, perdón, no nos quedó claro y está casi terminando. ¿Usted es federal o es unitario? ¿De qué lado está? Porque todavía no hemos podido sacarle eso. Entonces yo le dije, bueno, miren, ustedes me ponen un medio y me ponen de un lado o del otro, que es lo que yo tengo, esos dos ángulos del 90%. Y yo estoy con los dos. Tengo un 45 de unitario y un 45 de federal. Y evito llegar a los extremos.
Entonces un alumno, muy vivo, me contesta, usted está en la posición más cómoda. Y le dije, no, mi posición no es la más cómoda, es la más difícil, porque estoy en el medio, justamente. Si yo digo que soy federal, pero va a venir toda la mazorca a defenderme. Y si digo soy unitario, van a venir todos los exiliados de Montevideo a defenderme. Pero cuando estoy en el medio y le doy la razón a uno y a otro en lo que la tiene, que es lo que debe ser el historiador, ya el problema se presenta mucho más serio. Por eso celebro, en muchísimos casos, que se está trabajando incluso en numismática, con las acuñaciones de las provincias del interior, que no es solo un tema federal, sino hablar de Quiroga y de otros personajes que muchas veces no han sido tratados como corresponde, por unos y por otros, digámoslo. Entonces, en este Belgrano, como digo, se lo ha encasillado también en ese tipo de cosas. Entonces, Belgrano es monárquico. Pero es monárquico, ¿por qué? Porque fue a Europa para buscar, traer, para esto, para ello. Ante esa conclusión, no tengo otra duda que decirles, sí, señores, Belgrano fue un monárquico. Quería traerlo. Incluso se pensó en que viniera Carlos IV con su mujer, que estaban exiliados en Roma. Claro que junto con ellos se venía también Godoy, ¿no es cierto? Infaltable el ministro Godoy en ese trío familiar, por decirlo de alguna manera elegante. Sin embargo, esto sucede en 1814-1815. Y en el Congreso de Tucumán él habla de la monarquía. Ahora, había un personaje curioso en Buenos Aires, un comerciante norteamericano, que se llamaba David Curtis de Forest, que llega acá en 1806, 1807 a comerciar. Llega en el peor momento con las invasiones inglesas, con lo cual lo que traía los ingleses era una flota trayendo cosas para comerciar. Entonces, ¿qué es lo que hace Curtis de Forest? Se pone del lado de los criollos, porque, a ver, una ventaja, si voy a comerciar voy a tener, y se engancha con los húsares de Pueyrredón. Como se ve que no tenía ninguna disciplina militar, o no mucha formación militar, pero quizás debía ser un buen trompetista, como han sido los norteamericanos, le dieron el trabajo de trompa, era trompa de los húsares de Pueyrredón. ¿Y qué aprendió ahí? Los toques de ordenanza. Y en el ataque a Buenos Aires del 5 de julio de 1807, él hacía los toques de ordenanza. Pero cuando avanzaban los ingleses, les tocaba sus toques de ordenanza de alto el fuego. Entonces los ingleses escuchaban alto el fuego y dejaban de atacar. Y eso le daba tiempo a las tropas criollas para actuar, sobre todo cuando estaban cerca de Santo Domingo, cuando la casa de Álzaga pusieron un cañón. Bueno, y David Curtis de Forest, personaje muy singular, que incluso fue diplomático representando los intereses de Argentina, con una especie de cónsul allá en Estados Unidos, se hace amigo de Belgrano. Y él le entrega algo que es único, y que la gente piensa que es un discurso, que no fue un discurso, podría haberlo sido, que es el mensaje conocido como la despedida de Washington, donde Washington dice, yo no vuelvo al poder, he estado lo suficiente, nadie tiene que perpetuarse en el poder, y dice todo eso en un sistema nuevo totalmente casi en el mundo, o en el mundo. Entonces, ¿qué hace Belgrano? Le parece tan importante que su pueblo, que sus paisanos lo conozcan, que la empieza a traducir. Se la lleva en la campaña al Paraguay. No les voy a decir a ustedes lo que es, aún con todas las comodidades de hoy, el verano en el campo. Yo hace un rato estaba en el tractor cortando el pasto alrededor del parque. Cuando me quise acordar tenía un tábano que ni decirle. Bueno, me voy a casa a poner, que me olvidé poner un poco de off, para que no te ataquen los mosquitos para esto. ¿Saben lo que es una noche de verano en el campo? Los cascarudos, esto, el otro. Bueno, aún teniendo una casa con todo el confort. Bueno, imagínense en 1810, en una tienda de campaña, con un candil, no con una linterna de estas que da una luz fluorescente que ilumina magníficamente, estar traduciendo las memorias, la despedida de Washington. Y Belgrano hacía eso. Y llega a la batalla de Tacuarí. Ve que el ejército del general Cabañas era impresionante. Iba a perder sin lugar a dudas. Era una derrota perdida. Ya,
se sabía que era una derrota, no había forma. Y entonces, Belgrano, ¿qué hace? Da orden de quemar todos los papeles y la correspondencia de él. Que ni un solo papel cayera en manos del enemigo para que pudieran usarlo para algo. Y ahí se quemó la despedida de Washington. Vuelve Curtis de Forest, que no existía Amazon ni todo esto, ni un amigo en Estados Unidos que te lo manda, que te lo fotocopio, que te lo mando por mail, que lo vas a tener, que está subido en internet en tal lugar, le manda nuevamente la despedida de Washington y empieza a traducirla. Y cuando la termina también, con una comodidad bárbara, imagínense, el 3 de febrero de 1813, 15 días antes de la batalla de Salta, después de haber ganado Tucumán, con el ejército marchando hacia el norte. O sea, ¿en qué grado de comodidad? Y Belgrano traduce esto. Y ahí viene mi pregunta. ¿Para qué lo traduce? Si era un monárquico. Porque pensaba en una representación del pueblo, pensaba en el pueblo, pensaba en el buen uso de las costumbres, del manejo político. Entonces, la figura de Belgrano es impresionante. Y además, yo creo que es uno de los padres, o el padre fundamental de nuestra independencia. Cuando el triunvirato le dio orden en 1812 de bajar desde Buenos Aires con destino a Córdoba, bajar. El ejército del Perú había perdido en Huaqui, era irrecuperable e irreparable, y le dicen que baje a Buenos Aires. Y Belgrano empieza a hacerlo. El éxodo jujeño, como sea, y dejar tierra arrasada atrás. Era arrasada, pero las vanguardias llegaban y avanzaba alguna vanguardia española. Llega a Tucumán y desobedece al gobierno. ¿Y cómo lo desobedece? Dando batalla y ganando la batalla. Cuando la noticia llega a Buenos Aires, el escándalo es tal que San Martín, con el regimiento de granaderos recién formado, en formación, el 8 de octubre, que era el único regimiento importante casi que había en la ciudad, profesionalmente hablando, digamos, el 8 de octubre de 1812 hace una revolución y cae el triunvirato. En el triunvirato estaba Juan Martín de Pueyrredón, que le había dado el mando del ejército. Pueyrredón fue exiliado primero a La Matanza. De ahí lo mandaron al Salto y de ahí a San Luis. Hubo atentados contra su casa. Fue con su hermano, con su familia, pasó las 1001. Belgrano el que había ganado la batalla. La amistad de familia venía de lejos. ¿Sí? El padre de Pueyrredón había pedido que se lo pusiera como testigo de su testamento y de sus voluntades a don Domingo Belgrano Peri. O sea que había una vinculación, indudablemente, muy lejana. Pero claro, esto lo había partido por el hijo. Cuando Belgrano vuelve de la misión diplomática, se encuentra que el director supremo nombrado por el 3 de mayo de 1816 en Tucumán es Juan Martín de Pueyrredón. Y Pueyrredón lo primero que hizo fue irse al norte, a arreglar los problemas que tenía Güemes Corrondó, que casi se habían ido a las trompadas. Bueno, un episodio bastante desgraciado, pero que habla de la humanidad de la gente en todo tiempo, ¿no? Que no quita ni pone eso, pero que habla de una realidad humana, no solo del bronce, del cual solemos hablar. Y al cual justamente cuando hablamos de estos aspectos de los hombres, no lo ensuciamos, les damos más lustre, lo pulimos. Y entonces Belgrano va a Tucumán y llega el 6 de julio y se reúne con el director Pueyrredón, se reúne con él como siempre y se reúne con todos los congresales al día siguiente en sesión secreta y les explica cómo estaba Europa, que Napoleón había caído, cuál era toda la realidad que existía en ese momento, y es un factor fundamental el panorama mundial que presenta Belgrano para que 2 días después, el 9 de julio, se declare la independencia. Entonces, ahí vemos la grandeza de un Belgrano, que está en Tucumán el día de la declaración de la independencia, y que después es elegido por el mismo Pueyrredón comandante del Ejército del Norte en lugar de Rondó. Entonces, Belgrano es una figura tan importante, con tantas aristas, desconocidas, muchas veces olvidada, que ha quedado en algunos casos
en lo infantil, por decirlo de algún modo, y que no sea despectivo, en lo infantil que hemos aprendido en nuestra niñez, en lo primero que nos han enseñado. Entonces, los felicito por haber tenido esta iniciativa de que estas jornadas del 2020, ponerlas bajo el auspicio, bajo la memoria del general Belgrano. El padre Furlong, que fue un gran estudioso, que admiraba a Belgrano, decía que a Belgrano le correspondía la famosa frase que el general Lee había dicho de Washington: el primero en la paz, el primero en la guerra y el primero en el corazón de sus conciudadanos. Eso había dicho Lee de Washington, y decía que en el caso de Belgrano se podía aplicar sin ningún problema. Y Mitre, en su historia de Belgrano, esa historia documentada, porque Mitre es el fundador de esa historia documental, termina diciendo algo que se complementa con esto que Furlong lo puso como analogía. Fue grande sin pretenderlo y encontró la gloria sin buscarla por el camino del deber. O sea, que un Belgrano fue un hombre de avanzada. ¿Y por qué fue un comunicador? Porque quiso, y por qué queremos que sea el patrono de las comunicaciones, que lo estamos propulsando con la academia. ¿Por qué? Porque fue un hombre que usó todos los medios posibles en ese momento para hacer conocer la realidad del mundo, la realidad en todo sentido. Por eso fue un comunicador, por eso fue un avanzado. Y porque a través de esa comunicación, Belgrano llegó a todo lo que se les puede ocurrir. En el Senado me dijeron que después de haber estado unos años muerta, ahora han puesto patrono de la comunicación política. Entonces digo, pero eso no puede ser, porque Belgrano, la comunicación política, el que lo escucha, va a pensar en hombres de la talla de un Palacios, de un Alfonsín, de un Sánchez Viamonte, o sea, de un Digman, de un Irigoyen, no sé, de personajes así, de Mario Pueyrredón hablando en los grandes actos, de Mosca, Tamborini, bueno, todos esos grandes políticos que hubo de todos los partidos, hablando arriba de un cajoncito en la plaza y arengando a las multitudes, que sería la comunicación política. Y Belgrano es de la comunicación, porque hizo comunicación. Y si fue política, fue una política con tal altura, con tal miras, que todavía creo que los argentinos, a 200 años de su muerte, le debemos buena parte de ese plan político que tuvo para nuestro país. Muchas gracias, quedo a disposición de ustedes por si quieren hacer alguna pregunta y queda abierto el diálogo en el tiempo que tengamos. Bueno, muchísimas gracias desde ya para todos. Me imagino que todos los que han escuchado esto les ha gustado mucho y nos ha interesado particularmente a todos y nos da una señal para dónde tenemos que dirigir nuestros estudios y nuestras, digamos, aprendizajes. Es un gustazo escucharlo, un agrado que haya participado en esta charla. Gracias a Jorge y a todos los que lo convocaron, muy importante eso para que lo tengamos. Y bueno, cualquier persona que quiera hacer alguna charla, habilita el micrófono, fíjense que no quedan superpuestos y vamos un ratito más, que tenemos 5 o 10 minutitos más. Un saludo grande para todos desde ya. Brillante, Roberto. Muchísimas gracias. La verdad que estoy sorprendido por la cantidad de información y las perlas que aportás, cosas que, como indicaba, desconocíamos completamente. Esto hace ampliar nuestros conocimientos y bueno, ni más ni menos del general Belgrano, que fue partícipe necesario de nuestras primeras monedas patrias, ¿no? Él mandó la acuñación. Y de hecho te contamos en las filas numismáticas para futuras conferencias. Bueno, cuenten conmigo. Para poner un tema de humor en esto también, que vale la pena, y para hablar del individuo, que es Belgrano, para entrar, todos ustedes han visto alguna película que se refiere a la Revolución Francesa, a las cortes francesas, a la corte inglesa, qué sé yo. Y la mejor forma de entrar en una corte siempre es acompañado por una dama.
Y Belgrano no fue tonto. Se consiguió una dama para ingresar a la corte inglesa, a Madame Pichegru. Es un tema que no ha sido muy divulgado ni muy tratado. Y esta señora se presentó diciendo que era francesa, que era sobrina de un general francés, antirrevolucionario y demás, y bueno, que lo habían mandado preso y había muerto preso, lo habían asesinado, fusilado y demás. Y ella era la sobrina de este eminente hombre, qué sé yo, y demás. Y entonces, con ese cuento, estaba radicada en Londres y entraba a la corte y todo el mundo le tenía pena, pobre la sobrinita, esta mujer. Y Belgrano entra en relación con esta señora. Pero al poco tiempo le dicen, mirá que la corte en Francia está de nuevo. Y se vuelve esta señora. Y se vuelve y ya no le alcanzaba con ser sobrina, que era una macana. Dice que era hija del general Pichegru. Y ahí le dan una pensión muy importante. Mirá, la hija de Pichegru apareció, que esto, que el otro. Y está cada vez más que la hija de Pichegru. Hasta que a Pichegru tiene una desgracia. Le aparece un hermano cura, un hermano abate. Y este hermano abate dice, pero si mi hermano tenía una hija, yo tendría que haberla atendido, haberla protegido, haberla ayudado. Me está haciendo quedar mal a mí. Mi hermano no tuvo ninguna hija. Y entonces empieza a sacarle todo el mito que tenía esta Madame Pichegru y le sacaron hasta la pensión. Era una señora que habló todo eso y bueno, una aventurera, digamos. Y su espíritu aventurero la llegó a decir, ¿y ahora qué hago? Me voy a Buenos Aires, porque allá lo tengo a Belgrano, con el que algo debo haber tenido. Y llega a Buenos Aires, en 1817, por ahí, 18. Y bueno, pregunta por Belgrano, dice, no, el señor Belgrano está en el norte, está en Jujuy, Salta, allá arriba. Y entonces ella, que yo me imagino la impresión que le habrá causado lo que era Buenos Aires con París, como si esto es la capital, lo que será el interior. Y nunca se animó a viajar. Y se quedó en Buenos Aires, en un hotel. Y se había comprado una escopeta, parece. Y todos los días hacía puntería tirándole a las palomas que estaban en la cornisa de la catedral. Se entretenía en eso. Y llamando, lógicamente, escándalo. Hasta que finalmente le dijeron, señora, váyase. Y antes de irse, le dejó una carta con una serie de reproches de mujer despechada, que está en francés y está en el archivo de Belgrano, en el Museo Mitre, donde alguna vez la tuve en mis manos. Así que es un caso curioso de Belgrano con esta señora, que es un aspecto no muy conocido y simpático de su figura también. Muchas gracias, Roberto. Lo de la asociación ilícita que mencionaste al principio me preocupó un poco, pero bueno, está bien. Todo se arregla con la cazuela, ya sabes, o sea, todo tiene una solución. El pulpo no, la cazuela. Bueno, se quiere un pulpo, pero tampoco hay que ser demasiado gourmet. Además, el cocinero yo lo puedo llevar, lo podemos convencer, ¿eh? Porque para cocinar eso se prende. Estoy seguro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aprovechen si alguien quiere preguntar, que es una eminencia. Sí, quisiera hacer una pregunta, no sé si me escuchan bien. Perfectamente, perfectamente. Bien. Tengo entendido, bueno, el cuerpo de Belgrano se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, como lo dijo bien usted hace un ratito, pero quisiera saber por qué nunca fue trasladado. Tengo entendido que fueron sus últimos deseos, el no ser trasladado a la ciudad de Buenos Aires, pero nunca me quedó claro bien por qué nunca fue trasladado, ni siquiera el monumento a la bandera cuando se construyó en Rosario. Fue un tema que me quedó, bueno, pero yo personalmente no lo sé, posiblemente seguramente usted lo sabe. Mire, el testamento de Belgrano, que nunca apareció, durante muchos años fue un enigma el testamento de Belgrano, en el año 1970, porque estaba buscando otra cosa, porque él se dedicaba a estudiar
los loteos de la ciudad y hacía como quien dice el estudio de títulos. Y llegaba desde quien hoy es mi terreno, a ver quién me lo había vendido, y llegaba así que el terreno lo había vendido en 1819 Juan Pérez, que podía ser un personaje conocido, ¿no? Bueno, entonces este hombre, de casualidad, llega a un libro de escribano, un registro de escribano, creo que era de Narciso Iranzuaga, y entonces empieza a mirar a ver qué cosa hay de interés, no solo lo que buscaba, sino otra cosa. Y descubre el testamento de Manuel Belgrano y lo publica en la Casa Pardo. Me refiero a alguien que vale la pena recordarlo hoy porque era un hombre de la actividad, Arnaldo Cugnetti Ferragni. Arnaldo es el primero que publica el testamento de Belgrano. Ese trabajo de él dio a conocer todo. Y donde están las mandas de Belgrano y todo, y no hay ninguna manda para estar en ningún lugar. La familia lo enterró por la larga vinculación que tenía con en el convento de Santo Domingo, que incluso indudablemente fue amortajado con el hábito de la orden y todo lo demás, después de habérsele practicado una autopsia, inclusive. Y quedó ahí hasta que se decide construir el gran mausoleo, sobre el cual incluso hoy publiqué un artículo en el diario La Prensa, que acá se los estoy poniendo por si les interesa. ¿Por qué? Porque cuando se hace y que no es un tema muy elegante para hablar en coleccionistas, ¿no? Pero cuando se hace la exhumación de los restos de Belgrano, se gastó una fortuna para un lunch que se hizo, para todo. La cosa empezó como a las 2 de la tarde. Y lo presidía el ministro del Interior, Joaquín B. González, y el de la Guerra, que era el general Richieri. Estaba el general Mitre. Pero claro, Mitre tenía 80 y pico de años, que era la exhumación de un cadáver, así un poco de calor, la verdad que era un espectáculo muy agradable para un señor de cierta edad, y Mitre se retiró a su casa. Bueno, ya cumplí estando un ratito. Y en esa circunstancia, sacaron los huesos, el cráneo, y aparecieron 2 dientes de Belgrano. Y los 2 dientes se los robaron el ministro de la Guerra, Richieri, y el ministro del Interior. Entonces, la prensa que estaba ahí denunció el hecho al día siguiente. Y inmediatamente estos aparecieron a dárselos al padre Beco, que era el superior del convento de Santo Domingo. Y uno dijo, no, dice, yo se lo llevé a Mitre para que viera el diente de Belgrano, porque pensaba que habían engarzarlo en oro, como que el diente de Belgrano a Mitre le iba a hacer escribir mejor la historia que ya estaba escrita. Y Richieri no, se lo llevó para presentárselos a algunos amigos que lo vieran, ¿no? Bueno, los devolvieron finalmente. Y la prensa le siguió dando con todo porque fueron expulsos así. O sea, y ahí fue sepultado en el mausoleo. O sea, no hay ninguna orden expresa de él tampoco al respecto, y la tradición hizo ponerlo muy cerca del lugar donde había nacido y en ese convento. Indudablemente que muchos lugares, como el Monumento a la Bandera, sería muy digno, el Campo de las Carreras, en Tucumán, Castañares. Entonces, yo creo que está donde está por el momento, y lo que creo que ha sido muy importante este año es ponerlo a Belgrano en el sentido federal, porque ha tenido que ver con todas las provincias, con mujeres, con cosas, les puedo decir, y que ha tenido un reconocimiento único. Por ejemplo, en Santa Fe, el gobierno ha editado un libro con aportes de miembros de la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe. A mí me habían invitado a escribir un artículo también. La Academia de Ciencias publicó un artículo, que bueno, que ahora tengo el libro ahí, que va a ser un libro digital, donde Mariano y Fernando Chao han escrito un capítulo que lo van a poder tener al libro digital, donde hay artículos sobre aspectos realmente en muchos casos desconocidos. Así que creo que se ha tratado de hacerlo de esa manera. Pero no hay un dato puntual con que Belgrano digan, quiero que me sepulten en tal parte, ¿no es cierto? No es como San Martín que dice tácitamente, pero pido que mi corazón se deposite en el de Buenos Aires. Y tardamos 30 años en traerlo. Y Rivadavia dijo, nunca quiero que mis huesos reposen ni en Buenos Aires ni en Montevideo, a los 12 años lo trajimos. Bueno, eso es Argentina. Muchísimas gracias. No, por favor.
Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a las 14 horas a la charla de Mario Barone, que va a presentar su libro Medalla de Santiago del Estero, tomo 2, un ensayo de catalogación. Acá puse el link en el chat, si no lo ven desde la página del centro. Y bueno, por último, agradecemos nuevamente desde el Centro Numismático Mar del Plata a Roberto Elizalde por esta charla impresionante de apertura de las 40ª jornadas numismáticas y medallísticas. Muchísimas gracias. Nada que agradecer, fue una conversación de amigos que lo da esta circunstancia, y lo que sí les digo es lo siguiente, que si desean que algunas de estas publicaciones les demos información en los medios acá, que con la Gaceta Mercantil y con otros, a veces con la prensa, podemos hacer comentarios sobre publicaciones no solo de Buenos Aires, sino del interior también, no duden, les dan mis datos. Con un ejemplar yo me encargo de sacar fotos, leer algún artículo, alguna cosa, algo, y darle promoción a esto, porque creo que tenemos además, y en el diario La Prensa lo hemos tomado como una costumbre, federalizar el interior, o sea que el interior se ha visto en Buenos Aires también. Así que si en algo les puedo ser útil en eso, cuenten conmigo, Jorge, Mariano, todos tienen mi dirección. Ahora mi dirección de correo es en el campo, que tengo una estafeta, pero bueno, pueden de cualquier manera contactarse conmigo. Tengo el ejemplar y yo me encargo de que en unos días me dan tiempo para que lo lea, para que saque algo, y encantado de poderlos ayudar en la promoción de esas cosas que bien vale la pena que se conozcan en otros medios. Porque a veces nadie es profeta en su tierra y cuando es profeta en otro lado lo empiezan a ver mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ya estaremos en contacto. Roberto, antes de irnos, ¿sí? En la casa natal de Manuel Belgrano, que está a unos 50 metros del convento, nunca se me ocurrió ir a ver, ¿qué hay actualmente? Hay un edificio moderno, la casa fue tirada abajo, yo incluso escribí un artículo sobre la historia de esa casa, cómo va en la sucesión en un momento determinado, sobre la venta y el remate de esa casa por 1820 y pico. Y en esa casa hay un edificio y hay una placa en la puerta de la casa que recuerda que en esa casa nació Belgrano, y ahí hay también una placa que creo que ahora la puso, no creo, estoy seguro, yo no la vi, pero no tengo por qué dudarlo desde ya, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el presidente del Instituto Nacional Browniano, que es un descendiente del prócer, Manuel Belgrano, en ese lugar. Eso es lo que estoy seguro que hay en este momento, en una casa que es de estilo Art Deco, del año 1940, 40 y pico, por ahí. Muchas gracias. No, por favor. Perdón, yo quisiera hacer una última pregunta. ¿Cómo no? No sé si me escucha. Pero perfectamente. Señor Roberto Elizalde, bueno, yo me encantó su exposición, me encantó todo. He tenido la oportunidad de alguna vez leer unas cuantas cosas que ha publicado y noto cierta pasión, obviamente, con Belgrano en su voz, en la forma en que la demuestra. Y me gustaría preguntarle, si usted lo tuviera a Belgrano hoy en día, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría? No sé, que eso es historia fáctica, ¿no es cierto? Esto es como cuando yo decía tal cosa y ahí me contestaban, si la abuela tenía ruedas era una bicicleta, me acuerdo. Es una frase que a mí siempre me quedó de chico. Yo no le preguntaría nada. Llamaría a los genios que nos han gobernado y nos gobiernan, a los que tenían la solución para todo, y le diría, vengan, escuchen a pónganse de acuerdo. Escúchenlo y traten por lo menos de ensayar un tiempito lo que dice. Eso es lo que yo le diría. No le preguntaría nada. Le diría, van a venir unas personas que lo van a consultar y que yo quiero que los asesore a ellos, no a mí. Y que ellos le pregunten y que traten de aprender. Eso es lo que yo haría con Belgrano. Más, mi compromiso con el diario La Prensa era escribir hasta junio.
Y había tantas cosas que llegamos hasta fin de año. Y las que quedan, porque les repito, yo acá no tengo la biblioteca belgraniana. O sea, así que imagínense lo que da Belgrano para conocerlo. Y es uno de los padres de la patria. Y además, lo que quiero que queden claro es esto. Esto no va en desmedro de San Martín. Y el mismo Mitre lo reconoce en la historia. Porque si de algo no podemos discutir con Mitre, es que la historia habrá sido con un proyecto político para poner héroes, para poner todo lo que ustedes quieran. Pero la documentación de Mitre es absoluta. Eso nadie lo puede negar. Y entonces, ¿dónde está la respuesta? En que Mitre dijo que la independencia argentina es alrededor de Belgrano. Y a su historia la llamó Historia de Belgrano y la independencia argentina, y a la de San Martín, Historia de San Martín y la emancipación sudamericana. Sin restarle el mérito que tiene San Martín en todo esto. Belgrano es ese primer padre de la patria. De esta patria que podríamos decir es de nuestro terreno, de nuestra estancia, de nuestra tierra. Bueno, gente, muchísimas gracias Roberto, y gracias a todos. Seguimos con la otra charla, así tampoco nos extendemos tanto y no lo dejamos esperando a la otra persona. Desde ya. Un abrazo grande a todos. Gracias a todos, un gusto enorme haber tenido esta charla.